Crónicas de espanto. Bienvenidos al espacio donde las leyendas y lo que se cuenta sobre fantasmas, espíritus y demás seres sobrenaturales cobra vida y los hace temblar de miedo. Comenzamos. Hoy hablaremos no de una leyenda de nuestro México lindo y querido, pero bien recuerden que allá a mediados del siglo XVI, México, por lo menos la parte central, ya conquistada por los españoles, era parte de un gran imperio que abarcaba incluso partes de Perú, de Centroamérica, el Caribe, Florida, pero también allende los mares, la península ibérica, partes de Italia, de Alemania, del norte de África e incluso los terrenos que ahora son Holanda y Bélgica. Imagínense ustedes, el imperio donde no se ponía el sol, le decían a Carlos I y a su hijo Felipe II. Y ahora que hablamos de aquellas épocas, allá a mediados del siglo XVI, cuando Carlos el de los chocolates, diríamos aquí en México, estaba cansado de tanto bregar por todo el mundo o por toda Europa, y cuando no eran guerras religiosas, eran guerras de conquistas y reconquistas, de sostener un imperio que estaba multiplicado por varios puntos cardinales, pues resulta que en ese momento Felipe II se prepara para ejercer lo que sería su corona, y hay en lo que ahora es prácticamente la parte central de Madrid una casa que se le llama la Casa de las 7 Chimeneas. Bueno, pues esa casa tiene una leyenda muy interesante. Si uno la observa y la busca en internet, pues es un edificio histórico que tiene una construcción bastante grande, con un ala que tiene al menos 2 pisos bastante extensos, con sus balcones respectivos, una especie de torrecilla con una puerta principal en forma de una U invertida, con su veleta en la parte alta. Sin embargo, se notan 7 chimeneas y abajo 5 columnas que no sostienen absolutamente nada. Columnas exentas. ¿Qué puede ser? Que ahorita uno camina y encuentra pues a la gente que toma un café, a la gente que convive, a la gente que simplemente parece no percatarse del fantasma que dicen se aparece en ocasiones en la parte alta, arriba de los balcones, cruzando a lo largo de las chimeneas. De eso vamos a hablar. Pues resulta que esta casa, que ahora parece estar en la parte central, en la parte antigua de un Madrid que todavía no era la capital del Imperio Español, que precisamente era la parte rural, las cercanías, y la gente caminaba y pasaba por entre los cultivos, y era como una casa de campo. Pues bien, cuenta la leyenda que esa casa se construyó por órdenes de Felipe II, el cual tenía en sus mocedades como amante a la hija de un montero.
era la preciosa Helena, y poseía una extraordinaria belleza que hizo que al príncipe Felipe le doliera muchísimo el tener que separarse de ella. Pero llegaron las responsabilidades reales y Felipe tenía que casarse con alguien de sangre noble. Se casará más de una ocasión, porque recuerden que lo importante era asegurar la descendencia. Mas sin embargo, Felipe no iba a dejar, digamos que en el desamparo, a Helena, a la cual había querido y había querido bien. Por medio de las relaciones públicas y privadas, de las cuales él hacía pues larga exhibición, consiguió que Helena se casara con uno de los generales más valientes del ejército español. Y hablamos del general Zapata, valiente y audaz soldado que combatía en los tercios españoles, que en esos momentos se repartían por todos los puntos cardinales para preservar la integridad de todo el imperio que de Carlos pasaría a manos de Felipe. Y llegó el momento en que Felipe prácticamente ya ejercía el gobierno junto con Carlos el padre. Y llegó el momento en que fue convocado de nuevo Zapata y tuvo que dejar el breve pero sumamente energetizante idilio que tenía con la bella Helena en esa casita campestre de 7 chimeneas y 5 columnas, al punto que le dijo: mi estimada Helena, ruego que me esperéis aquí mientras salimos a combatir a los rebeldes italianos, al papa mismo y franceses que osan oponerse a nuestro rey. Y así, con lágrimas en los ojos, Helena despidió a Zapata, el cual marchó con los temibles tercios hacia el norte de Francia, en la frontera con lo que eran los Estados Bajos, el Flandes. Y resulta que todos los días, al despertarse, Helena salía a los balcones de esa casa y abajo de las chimeneas contemplaba el campo, a la gente trabajando, y esperaba siempre noticias sobre su amado Zapata. Pero la guerra no toma en cuenta los sentimientos de las personas. Y entonces se llevó a cabo la temible batalla de San Quintín. Una batalla donde 25,000 aliados de Carlos I y de su hijo el príncipe Felipe combatieron a 50,000 franceses, aliados del rey de Francia y del papa. Fue una victoria decisiva para todos los aliados del rey Carlos y del príncipe Felipe. Hubo muy pocas bajas, acaso 500 cuentan algunos si los comparan con los 12,000 franceses que murieron, pero hubo una desgracia. Entre los 500 que murieron estaba el cuerpo del temible Zapata. Y todos los días la querida Helena se asomaba por el balcón del segundo espacio de la segunda ventana, entre la cuarta y la quinta chimenea, esperando noticias, que llegaran los tercios a descansar de manera merecida, o algún mensajero que trajera por adelanto pues la gran noticia del regreso de su amado Zapata. Y sí llegó, pero llegó para decirle que desafortunadamente el temible combatiente, el capitán Zapata, había fallecido en la batalla. Las lágrimas subían y caían
y prácticamente la pobre Elena no paraba de llorar. La joven viuda quedó desolada por la tristeza. Sus sirvientes estaban preocupados porque apenas comía, apenas dormía. Su aspecto se estaba deteriorando de manera considerable entre las lágrimas y los lamentos. Finalmente, dicen algunos que murió de pena. Otros cuentan que antes del fatídico desenlace logró dar a luz a una niña de la cual no se supo absolutamente nada. Sin embargo, se empezaron a correr los rumores y los mismos sirvientes afirmaron que Elena realmente no había muerto, que no fue la pena la que lo mató, sino que había sido asesinada, porque Fabián, uno de los sirvientes, la había descubierto con varias marcas de cuchillos. Entonces circularon los rumores que relacionaban la muerte de la joven Elena con una decisión del rey, que no quería que en la locura que a veces provoca el despecho fuera a soltarse la noticia de que ella había sido la amante de Felipe II, el cual ahora estaba casado con María Tudor. Faltaba más. Sin embargo, al final de cuentas se acusó del crimen, y así comentaban los chismes de la época, al padre de Elena, al cual se le interrogó de manera formal. Poco tiempo después, apareció el cuerpo del padre de Elena colgando de una cuerda sujeta a las vigas de esa casa de las 7 chimeneas. Las autoridades estaban intrigadas. Había muerto Zapata, había muerto Elena, había muerto su padre. Ordenaron entonces investigar más a fondo todas esas muertes, pero los cadáveres desaparecían misteriosamente. Nadie sabía dónde podían estar. Pensaban que incluso estaban ocultadas en las paredes del edificio, incluso enterrados en los jardines. La búsqueda por todos los lugares fue infructuosa. La gente recorría hacia arriba y hacia abajo esta casa, deshollinaban las chimeneas, escarbaban en el jardín. Y pasaron los años, y nadie dijo absolutamente nada, hasta que, incluso terminando ese siglo, empezaron a correr los rumores de que un hombre afirmó haber visto por la noche una figura deslizándose sobre el tejado, recorriendo el espacio que había entre las chimeneas de la casa. Decía que vio a una mujer vestida de blanco, que llevaba una antorcha en una mano y que con otra señalaba a lo lejos hacia el alcázar, que sería la morada del rey Felipe, acusándolo de la traición, el cual, olvidando el amor, había ejecutado a la amada Elena. Y esta aparición se confirmó posteriormente por otros que habrán escuchado los rumores o quizás pasaron por ahí durante las noches cálidas de verano. Y así se afirma que esa figura blanca con la antorcha en la mano y el dedo señalando hacia la casa de Felipe era el fantasma de Elena, que reclamaba justicia y que acusaba al rey de su misma muerte y de la desaparición de su cadáver. Otros dicen que realmente la mujer que ahí deslizaba pues por entre las chimeneas era la hija de Elena, que había nacido antes de que muriera su madre y que dicen que fue criada como huérfana, porque su verdadero padre no era Zapata, sino que era realmente Felipe II. Vayan ustedes a saber, pero para muchos esa casa ha sido un lugar maldito. Incluso aunque el marqués de Esquilache haya vivido ahí en el siglo XVIII, la misma casa fue asaltada por una turba enfervorecida en un motín que le hicieron pues al marqués de Esquilache. Y desde entonces la casa tiene la leyenda del fantasma.
Incluso el Banco de Castilla decidió instalarse en el edificio y durante las obras de remodelación se encontró el esqueleto de una mujer enterrado bajo el suelo. Y aunque no me lo crean ustedes, junto a esa mujer se encontraron varias monedas de oro que se datan de tiempos de Felipe II. Dicho acontecimiento reavivó la leyenda del fantasma de Elena y del crimen real de Felipe II. Hay quien dice que las 7 chimeneas representan los 7 pecados capitales. Vaya usted a saber. Lo que sí le digo es que ahora que hablamos de esta leyenda, de esta casa española, de la muerte de Elena, de los crímenes que cometen hoy, ayer y cometerán mañana todos los políticos, pues que tengan cuidado. Y si alguna vez se toman un rico café o en la noche una pinta de cerveza, no miren hacia arriba donde están las chimeneas, porque pueden encontrarse con el espíritu de Elena, con el fantasma que podría señalarlos con su dedo flamígero. Escriban, apunten, asientan, cooperen. Ya saben, mi correo electrónico es crónicasdeespantocero@gmail.com. Estamos también en Facebook, no solo en su aplicación de podcast favorita, y también estamos en YouTube. Nos vemos el próximo domingo.